bendición podernos reunir nuevamente y exponernos a la escrutinio de las Escrituras. Entonces vamos a continuar en nuestro estudio que traemos del libro de Génesis. Quiero que me acompañen allí al capítulo 18. Y entre tanto, pues recordamos lo que el Señor nos ha venido hablando a través de su bendita palabra en los capítulos anteriores, el capítulo 17 especialmente, donde recordemos que la última ocasión estudiamos acerca de lo que el Señor, todo lo que hace es posible. Cuando vino y anunció a Abraham y le ratificó que tendría un hijo con Sara y que para él pues sería imposible, o en su mente era imposible por sus condiciones físicas, por su edad y también la de su esposa. Entonces el Señor le hace ver que Él cumplirá su promesa tal como se lo había dicho. Y entonces vimos que fue necesario que tuviera un cambio, pero ya había sido un cambio en la vida de Abraham, ahora tenía que hacerlo en la vida de Sara. Y el Señor allí que a través de un milagro cumpliría su promesa, y además de eso pues le daba la seguridad de que eso iba a ser así. Estudiamos hasta el versículo 22. Y del versículo 23 al versículo 27, Abraham, fue tanto el impacto de todo lo que el Señor le habló en ese tiempo, que nosotros lo cubrimos por 4 domingos más o menos, pero en todo el versículo, en el capítulo 17, el Señor habla con Abraham y hace un cambio en su naturaleza, en la de su esposa, le da una señal para que viva rectamente delante de él, para que cuide esa comunión con él, para que la cerque, para que guarde esa relación con el Señor, y entonces le dice que le va a ayudar dándole una marca. Y es la responsabilidad para el cumplimiento de Abraham y de su familia, y es de que entonces tenía que circuncidarse. Y en el versículo 23 en adelante dice que él ese mismo día va y obedece al Señor, y tal cual el Señor se lo había ordenado, va y circuncida a su hijo Ismael, va y circuncida a los siervos que habían nacido en su casa, que habían nacido, los esclavos que habían comprado, y él también obedece al Señor. Y entonces nos encontramos aquí en el capítulo 18. Vamos a estudiar hoy el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 15. Y entre tanto que desarrollamos el tema, pues vamos a leer cada uno de los versículos. Tengo un mensaje, he titulado hoy esta charla. Tengo un mensaje y voy a tocar 3 temas. Primero es un honor. El segundo punto está buscando, y el tercer punto, todo lo conoce. Es un honor, está buscando y todo lo conoce. Y entonces acompáñenme a leer allí en el capítulo 16 de Génesis, capítulo 18, versículo 1 hasta el 8. Y dice la palabra del Señor: Él se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenece a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítame prepararle comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara:
apúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Pues bien, nos encontramos en este punto en el que nuevamente, dice allí, el Señor se le apareció a Abraham. Y la verdad yo considero, y a través de la palabra, podemos ver que Abraham no se demoró mucho en volver a la vida de Abraham o a la casa de Abraham. En el versículo 21, el Señor le dijo que Abraham, o que él lo visitaría dentro de 1 año y Sara tendría un hijo. Eso está allí en el versículo 21 del capítulo 17. Y en el versículo 14, que lo vamos a ver más adelante, el Señor da el mismo tiempo para cumplir esa promesa. Y dice que en 1 año, entonces le visitaría. Yo considero que no han pasado meses desde la última vez que el Señor había hablado con Abraham, que no han pasado ni siquiera semanas. Yo creo que fueron unos pocos días en que Abraham recibe nuevamente la visita de Dios. Y dice que estaba cerca del robledo que le pertenecía a Mamre. Simplemente esto es un bosque, es como un oasis, es un grupo de árboles donde Abraham tenía cerca o tenía su tienda allí levantada. Ese sitio ya sea se conoce como el robledo de Mamre o la encina de Mamre o el teberito de Mamre, son árboles o son clase de árboles que son muy fuertes en sus raíces, son muy fuertes en sus troncos, pero tienen un follaje muy grande, o sea, dan una sombra bastante grande. Entonces, para esas temperaturas y ese clima, ese lugar era muy refrescante. Además de eso, pues había bastante agua. Era un lugar donde se podía cavar y conseguir agua. Entonces el estar en ese lugar era de bienestar para Abraham. Y allí entonces dice que se le apareció otra vez el Señor. O sea, nuevamente llegó a ese lugar. Y que estaba sentado él a la entrada de la carpa a la hora más calurosa del día. Considero que debería de ser entre las 11:30 a las 3 de la tarde, algo así. Y en ese periodo de tiempo no era usual que un caminante llegara o que alguien viajara, porque el calor era tan extenuante, hasta peligroso el poder caminar en esas condiciones. Tampoco trabajaban. Era un tiempo en el que tal vez se reservaban en sus tiendas, en un lugar donde tuvieran sombra, para que su vida no fuera a peligrar. Entonces, Abraham estaba sentado a la puerta, tal vez la cortina que cubría, que era como la puerta de la tienda, estaba abierta para recibir un poco de brisa. Y dice el versículo 2, entonces él levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. En la Reina Valera dice que estaban junto a él. Entonces, de pronto él que estaba ahí sentado, no sé, quedó dormido, pero levantó los ojos y cuando se dio cuenta, 3 hombres estaban ahí junto a él. No los vio venir caminando, no los vio de lejos, sino cuando él levantó los ojos ya realmente vio a estos hombres que estaban delante de él. Y entonces dice que los volvió a mirar, que volvió a verlos y corrió a recibirlos y que se inclinó hasta el suelo. 2 veces miró, levantó los ojos y vio a los 3, pero después se puso a ver más detenidamente. Y ese mirar es atender, es buscar, es considerar.
O sea, es contemplar, también significa estimar. Y cuando vio por segunda vez, entonces se dio cuenta que entre los tres había uno que ya le parecía conocido, que ya le era familiar, que ya había estado hablando con él, y se dio cuenta que era el Dios, que era el Señor. Y este es uno de los pasajes donde los eruditos y estudiosos de la Biblia lo han llamado como una teofanía o una cristofanía, y es cuando Dios tomó la forma de hombre y apareció a un hombre o a un grupo de personas para darles un mensaje. Y esto ocurrió por lo general en el Antiguo Testamento. Y entonces Abraham se dio cuenta quién era el que le estaba visitando y salió corriendo. Se dio cuenta que realmente era la persona con la que había estado hablando anteriormente. Solo cuando él atendió, solo cuando buscó, solo cuando consideró, solo cuando él contempló, cuando estimó, entonces pudo darse cuenta quién era el que lo visitaba. Y en el versículo 3 dice: mi Señor, dijo él. La Biblia de las Américas, Señor mío. Y hay una diferencia con la traducción viviente, porque allí la palabra Señor está en minúscula, pero en las otras versiones está en mayúscula. Y en el original la palabra que se utiliza allí es Adonai. Y Adonai se usa solo como nombre propio de Dios. Entonces allí él está diciendo: mi Señor, el Dios, mi Dios. O sea, él definitivamente se da cuenta y entiende que el que está allí es el Dios Todopoderoso, es el Señor. Le dijo: si te agrada, deténgase aquí un rato. Entre ellos tres solamente se refiere a él. Habla directamente con él. Y dice: deténgase por favor un rato. Necesito que me hables nuevamente. Necesito hablar contigo. Necesito contemplarte. Necesito tu visita. Necesito estar un tiempo contigo. Y el versículo 4 dice: descanse bajo la sombra de este árbol mientras le traen agua para lavarse los pies. Y entonces dice: ya que han honrado a su siervo con esta visita. Estoy leyendo allí en el versículo 4. Dice: es un honor que el Dios del universo me esté visitando. Qué honra para que el Dios del universo me esté en mi casa, venga a mi tienda y me dé de su compañía un rato. Entonces él quiere atenderlo de la mejor manera y empieza a tratarlo con las señales de hospitalidad que se debía de hacer. Y una de las cosas que se debía hacer era ofrecer agua para limpiarse los pies, para refrescar los pies. A Jesús lo invitaron, un fariseo lo invitó a su casa. Llega y le dijo, cuando una mujer le lavaba los pies, le ungía con perfume, le dice: mira, Simón, esta mujer no ha dejado de llorar y de jugarme los pies con sus lágrimas, y tú ni siquiera tuviste la hospitalidad, la decencia, el respeto de ofrecerme agua para lavarme los pies. Eso era un signo de honra, era un signo de respeto, era un signo de bienvenida cuando se hacía esto. Y le dice: permítame prepararle comida para que recobren las fuerzas antes de continuar su viaje. O sea, quería atender al visitante, quería atender a los que acababan de llegar de una manera, de lo mejor, los quería impresionar, tanto que todo que ofreció. Estaba hablando con el Dios del universo, y el Señor del universo: ¿cómo así que descansen? Yo no me canso. ¿Cómo así que aquí debajo de la sombra el sol a mí no me quema, el frío no me hace daño? Que refresque los pies, y yo no venía caminando, yo me aparecí. O sea, el Señor, pero es la actitud que tiene Abraham de querer darle el respeto y la importancia de la visita del Señor. Prepara comida y no tengo hambre, no necesito alimentarme.
recobra fuerza. Dijo, ¿quién dijo que yo las he perdido? Pero era la intención de Abraham para decirle a Dios, es importante que haya perdón. Y entonces el Señor le dice, está bien, dijeron ellos, haz como has dicho. Y el versículo 6, entonces Abraham salió presuroso y se fue, entró a la tienda de su esposa, entró y le dice, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina. Las otras versiones dice de flor de harina. Esa flor de harina era la mejor harina, la especial, la excelsa, la refinada. Y le dice también, prepáralas, bien prepáralas, hornéalas, haz pan. Y él salió también corriendo, fue hasta su rebaño y entonces toma un becerro tierno, dice esta versión, y las otras versiones dicen tierno y bueno. O sea, fue y lo escogió, dice la palabra de Dios. No fue el primero que vio, no el que le atravesó, no, sino fue y lo escogió, miró cuál era el mejor y entonces dice que busca uno tierno, uno bueno y se lo entrega a su siervo para que lo prepare. Y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Estuvo preparado todos los alimentos y Abraham toma leche y toma yogur. La palabra yogur también en otras versiones dicen que es mantequilla, que es cuajada o que es crema de leche. Imagínense nosotros aquí en un asado, pues lo primero que pedimos es cola, pero allá no. Era leche, era yogur, era crema de leche. Esa era la comida que daban para los príncipes, era la comida de los reyes. Era la comida para los reyes. Y esto fue lo que Abraham le trajo a sus hijos. Abraham había sido transformado. En la anterior visita de Dios dice que empezó a hablar con él. Y Abraham no fue y hizo lo mismo, ni preparó absolutamente nada. Lo podemos recordar en el capítulo 17. Pero el Señor empieza a hablar con él y se le presenta como el Shaddai y le cambia el nombre. Y aquí en el versículo 18 entonces ya vemos la transformación de Abraham de reconocer a su Señor. Y entonces él, a pesar de que hacía pocos días había dejado de hablar con el Señor, de haberlo visto, entonces cuando viene nuevamente y lo visita, para él fue de regocijo y fue de alegría y era lo más especial. Y entonces así quería hacerlo sentir. Por eso la actitud para demostrarle que él era importante, que quiere hacerlo sentir bien. Abraham le entregó lo mejor, la mejor harina, con abundancia, fue generoso. La mejor preparación, que se amasara y que se horneara. Buscó el mejor becerro, que estuviera tierno, que fuera bueno. Fue y lo escogió. Le puso comida delante como si fuera el rey, o como es el rey, entonces así le sirvió. Eso es la actitud que tuvo Abraham con la presencia de Dios, con la visita de Dios. Y el Señor dijo, muy bien, está bien, Abraham, todo lo que estás haciendo, todo lo que has pensado. Te has acostumbrado a la presencia de Dios. Quiero que reflexionemos en esto. Nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios. ¿Nos parece común y corriente hablar con Dios? La costumbre es una manera habitual de actuar y de comportarnos. Es una práctica tradicional. Lo hacemos todos los días. Cogemos el mismo camino para ir al trabajo, para ir al estudio. Es la costumbre, por aquí es donde voy. Es la costumbre almorzar, es la costumbre desayunar a la misma hora, es la costumbre hacer lo mismo. Eso es acostumbrarnos, es tener un hábito, algo, hacerlo común y corriente. Y así entonces, ¿será que nosotros tenemos la visita de Dios
o la presencia de Dios como una costumbre, como algo habitual, como algo corriente y común. ¿Tú te has puesto a pensar que si eres hijo o hija de Dios, el Dios del universo está en tu vida? ¿No te parece eso un milagro? Que el Dios del universo, el creador de todo el universo, está en ti, está en mí. Abraham hacía poco tiempo, pocos días, había dejado de hablar con él, lo había dejado de ver. Y por eso, cuando regresó y lo vio, entonces se esforzó por hacerlo sentir bien y por decirle: eres lo más importante para mi vida. ¿Así tratamos al Dios que vive en nosotros? ¿O realmente nosotros nos hemos acostumbrado a su presencia? ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Allí lo dice en 1 Corintios capítulo 3. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú eres hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y entonces, no es que se aparezca, no es que tenga una aparición en algunos momentos, no. Y nos hemos habituado tanto a su presencia y nos hemos acostumbrado a que Él habita en nosotros, y por eso nuestras oraciones son en muchos casos descuidadas y deprisa. Toca orar. Abraham, mire lo que hizo, porque quería hablar con su Señor, quería hablar con su Dios. Toca orar, y entonces nuestra imaginación empieza a volar y nuestros pensamientos se ocupan en otras cosas y viene con afán, y es que se me está haciendo tarde, ya no tengo el suficiente tiempo. Esa es la manera como muchas veces tratamos a Dios cuando queremos decirle algunas cosas. Lo vemos como no un deseo, no como un deleite, sino es un sacrificio orar. Es un sacrificio hablar con el Dios del universo. ¿Y qué si queremos de pronto escuchar ahora? Si se trata de escucharlo, entonces nuestro estudio de la palabra de Dios es superficial, es rápido, es porque por aplacar de pronto nuestra conciencia. Eso rompe la comunicación, porque no le estamos escuchando. Eso es como si nosotros con otra persona habláramos y la persona nos dejara ahí. Y yo, pero no me escuchas. Oye, pero no me pones atención. Abraham quería hacerle ver que era lo más importante en su vida. Su corazón había sido transformado. Cuando vinimos al lugar de reunión como iglesia, entonces, ¿cómo es nuestra actitud? Como la de Abraham. Nos preparamos para venir. Es un gozo, es un deseo venir y encontrarnos con los demás hermanos, venir a adorarle, venir a cantarle, venir a escuchar su voz a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Abraham se inclinó. Y habrá momentos en que nosotros nos inclinamos delante de Dios, y es que Dios quiere que nosotros también en muchas ocasiones nos inclinemos también de corazón. Cuando buscamos del Señor de esta manera, inclinándonos, inclinando nuestro corazón, adorándole, entonces le estamos diciendo: entra, Señor, y descansa un rato de tanta cuestión en el mundo. Te quiero dar gracias. Tengo un corazón agradecido contigo. Que a través de mi alabanza y mi oración sea como un refresco para tus pies, como algo fresco para tus pies. Así como la mujer que se inclinó y limpió los pies del maestro y los enjugó con sus lágrimas, los refrescó, lo adoró. Ven y recobra las fuerzas mientras te canto, ven y mientras te hablo y mientras te escucho, ven aquí a la sombra del árbol. De esa manera es que Abraham estaba buscando del Señor.
no se dan cuenta que es Dios el que nos busca en todo, con todo este asunto. Él desea tener una relación con nosotros estrecha. Preparamos nuestro corazón con lo mejor, generosamente. ¿Te imaginas que el Señor diga: amado o amada, está bien? Lo que has dicho, lo que has hecho, lo que has preparado, está bien. Está bien cuando tú me buscas en oración, está bien como buscas el estudiar mi palabra, el escuchar mi voz a través de la palabra. Está bien cuando vienes con esa actitud al templo o al lugar en que te reúnes con tu hermano. Está bien. Porque el Señor desea que es la actitud que tenemos en nuestro corazón. Nunca, si tú de pronto dices que, qué jartera orar, qué cansado estoy para orar, tienes que darte cuenta y examinar tu corazón como es la actitud. No lo estás haciendo de la manera que el Señor se agrada. Si tú de pronto dices que o vas a pensar que Dios nunca te habla, no es por culpa de Dios, es la actitud que tienes en tu corazón, porque no vas con una actitud completamente entregada a Él para que el Señor te hable, para que verdaderamente escuche la voz de Dios. Que nunca vayas a pensar que el culto siempre es el mismo, siempre cantan igual. No vayas a pensar que necesitamos un show acá para entonces sentirnos bien. Que no vayamos a pensar que aún por defectuosos que seamos al predicar, el Señor no te va a hablar. Que nunca vayamos a pensar que todo esto siempre es lo mismo, que corriente y que todo es igual. Porque esto depende de la actitud de cada uno, del corazón de cada uno, de la sinceridad del corazón de cada uno. Porque esto es una relación personal entre tú y tu creador, entre Dios y tú, entre el creador y tú. Es su intimidad con el Señor. Todo lo que el Señor ha hecho por ti, y Él desea entonces que le busquemos en oración. Que escuchemos su palabra y que vengamos y le adoremos con el corazón completamente arrodillado. Esa es la manera como debemos todos los días buscar al Señor. No nos acostumbremos. Él está en nosotros, pero no nos acostumbremos de su presencia. Pocos días Abraham dijo: no sé qué hacer, no sé qué prepararle, no sé cómo decirle: Señor, tú eres lo más importante para mí. Y es el Dios que buscamos y que debemos de tener una relación con Él. Pero es porque Él nos está buscando, y ese es el segundo punto. Y quiero que leamos el versículo 9 al versículo 12. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación detrás de la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi marido, mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Y entonces el Señor dice, está buscando la manera de hablar, de darme el mensaje de la promesa. Todo esto ya lo había hablado con Abraham, pero el Señor es intencional. Y entonces fue a buscar a Sara. Fue a buscarla de esta manera. Fue a llevarle el mensaje de la manera como Él lo había previsto. Dijo: voy a ir a ese lugar. La tienda de Sara y Abraham estaba levantada muy cerca también para
el beneficio de la sombra de los árboles, estaba debajo de ese encinar. Y entonces, allí donde descansó Dios, a su espalda, dice la otra versión, estaba la tienda. Y allí estaba escuchando Sara a la puerta. Y ese era el motivo por el cual el Señor se le apareció nuevamente a Abraham, porque el mensaje que le había dado a Abraham tenía que escucharlo Sara ahora directamente de él. El Señor nos busca. Tuvimos la oportunidad de escuchar algunos testimonios de hermanos en el tiempo de oración los miércoles. Y todos de la manera diferente, en momentos diferentes, en circunstancias diferentes, con mensajes diferentes. El Señor nos buscó a cada uno de nosotros. Fue Dios el que fue por nosotros, como fue ahorita por Sara a darle el mensaje de la promesa. También Dios nos buscó a cada uno de nosotros para darnos el mensaje de la promesa. En los versículos 11 y 12 viene la misma situación de que por qué ellos no creían. ¿Cuál era la situación adversa físicamente para tener un hijo? Pero era que el Dios del universo era el que se lo estaba prometiendo. Y entonces Sara se rió y fue la misma reacción que Abraham había tenido. ¿Cómo fue el plan de Dios contigo? Este fue el plan de Dios con Sara. El tiempo de oración, el tiempo en que Dios te buscó, el tiempo en que Dios te acercó, el tiempo en que Dios manifestó su amor delante de ti. Tanto Dios ha hecho para salvarte de la condenación y de la vida eterna. Es difícil creer porque Dios ha dado a su Hijo para que lo maten y así perdonar al culpable. Si para Sara era algo imposible, para Abraham era algo imposible lo que Dios estaba cumpliendo, pues para salvarte Dios a ti, para salvarme Dios a mí, también hizo algo imposible. Y es enviar a su Hijo, a su único Hijo, a que lo condenara a la muerte, de que tomara mi lugar, de que tomara tu lugar, y así poder estar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. Eso es imposible, pero Dios lo hizo posible. Entregó a su Hijo para que muriera por el pecado. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a todo el que se había perdido. El Señor. Si te parece imposible que el Señor te perdone o te haya perdonado todo lo que en tu vida pasada o lo que hicimos anteriormente, para el Señor no es nada imposible. A eso vino, a salvar y a buscar al que se había perdido. Sara inclinó su oído a la puerta de la tienda. Quería escuchar claramente lo que el Señor le iba a hablar. Es tiempo en que tú, si no has rendido tu vida al Señor, te acerques a la puerta, inclines tu cabeza, inclines el oído y escuches claramente lo que el Señor tiene que decir. Porque en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El Señor, cuando nos buscó para decirnos: entremos en amistad. Ven, cenamos juntos. Ven, seamos amigos. Y eso es lo que le estaba diciendo a Sara: Sara, te voy a cumplir la promesa. Y a ti te está diciendo: hermano, hermana, te cumple la promesa. El Señor quiere que usted cumpla con Él y seamos con Él y sean amigos. En los versículos del 13 al 15 encontramos el tercer punto, y es que el Señor todo lo conoce. ¿Por qué se rió Sara? Dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener bebés? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y ya Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí,
Pero el Señor dijo, no es cierto, sí tendrás. El Señor conoce absolutamente todo. Y algo que me llama la atención y es que en el versículo 9 leímos que el Señor preguntó, ¿y dónde está tu esposa? Como si el Señor no supiera. El Señor cuando pregunta no es para recibir información o acrecentar su conocimiento. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él quería saber y hacerle entender a Abraham, yo he venido hoy aquí es a darle un mensaje a Sara. Este mensaje no es para ti, ya te lo he hablado. Ahora vengo a hablar, vengo a darle el mensaje a Sara. Porque en el versículo 13, ¿quién le dijo al Señor? En unas versiones dice que Sara se rió internamente. Ella no soltó una carcajada. Ella se rió para sí. Y el Señor conoció la risa de Sara. Conoció por qué razón se estaba riendo. Él lo sabe absolutamente todo. Dios todo lo conoce. Él es omnisciente. Todo lo posible, todo lo real, Él todo lo conoce. Todo lo que ha creado, todas las criaturas. Conoce todos los eventos del pasado, el presente y el futuro. Él está al tanto de cada detalle en el cielo, en la tierra y en las profundidades de la oscuridad. Todo lo conoce. Daniel lo dijo, Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. El Dios Todopoderoso, el que acostumbramos a tratarlo como común y corriente, Él, nada se le escapa de su atención, nada se le puede ocultar. Al Señor nada se le olvida. Si tú crees que has orado y no has recibido respuesta de Dios, a Dios nada se le olvida. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, nunca cambia, nunca pasa por alto absolutamente. El salmista en el Salmo 139, mira lo que nos dice. Tú eres consciente de esto. ¿Sabes? Dice el salmista en el versículo 2, ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. ¿Estás consciente de esto? ¿Estás consciente que me ve cuando viajo y cuando descanso en casa? Sabe todo lo que hago. Sabe lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Tú pones tu mano de bendición sobre mí. Estás consciente. Somos conscientes de esto. Somos conscientes de que, aunque nosotros no lo podamos ver, Él sí nos está viendo en todo tiempo. Los árboles del Edén ocultaron a Adán y Eva de la mirada de Dios. Ningún ojo humano vio cuando Caín asesinó a su hermano. Pero Dios sí se dio cuenta del crimen que él había cometido. Sara pudo reírse en su interior, pero Dios la escuchó. Qué tremendo. David quiso hacer lo posible por ocultar su pecado, pero el Señor envió su siervo para decirle, ese hombre eres tú. Por eso los hombres no se acercan a Dios, porque ellos no quieren que haya testigos del pecado de su vida. La gente del mundo no quiere ir a Dios porque Dios les muestra cómo es su vida. Ni quieren que nadie les escudriñe el corazón y no quieren que haya un juez sobre sus obras. Por eso, en este mundo destierran a Dios del pensamiento y de sus vidas. No quieren que nadie les saque a la luz lo que hacen en oculto. Y en Oseas el Señor dice, impresionante esta palabra, Oseas 7:2 dice, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Que la gente, este es un buen motivo para temblar delante de Cristo, de aquellos que rechazan al Señor. Todos aquellos que no tienen al Señor Jesucristo por su Salvador deberían de temblar. Pero ¿qué pasa para todos los que somos creyentes? Hay un alivio, tenemos un alivio delante de Dios.
El salmista en el 139 dice: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿No les parece eso maravilloso? El Señor sabe absolutamente todo. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Él lo conoce absolutamente todo. Él nos trae consuelo en tiempos de debilidad y de cansancio, pues dice, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra situación y quiere fortalecernos y ayudarnos por eso. Para todos aquellos que queremos andar rectamente, de que decimos lo que hago, eso es lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces el Señor sabe que somos débiles, que vienen tentaciones, y por eso el salmista también dice: examíname, oh Dios, y conoce el corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí con la que te ofendo y guíame por el camino de la eternidad. Las oraciones son escuchadas. Si tú piensas que no te escucha Dios, Dios te escucha y Él responde de acuerdo a su voluntad. En Isaías dice: le responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Tú no habías, aún tal vez no habías orado hoy y el Señor ya te tenía el desayuno preparado. No has dado gracias por el almuerzo y te aseguro que ya te tiene el almuerzo preparado. El Señor conoce toda nuestra necesidad y termino con esto. Tenemos un futuro esperanzador. Nada es incierto con Dios. El conocimiento de Dios del futuro es tan completo como su conocimiento del pasado y lo que pasa en el presente. Dios tiene control de absolutamente todo. Ha controlado desde la eternidad toda la historia de la humanidad. Nada se le ha salido de su control. Tampoco se le saldrá lo que tiene presente. Por eso en Apocalipsis 1:1, en el libro de Revelación, empieza así: esto es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. ¡Qué esperanza! En el libro de Revelaciones hay dos caminos. Uno para los hijos de Dios, glorioso, esperanzador, victorioso, lleno de vida eterna. Pero hay otro camino de oscuridad, de castigo, para aquellos que rechazan al Dios del universo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu fruto, amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Pero sobre todo, Señor, gracias por salvarnos. Gracias por buscarnos, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por tu presencia todos los días en nuestra vida. Gracias porque lo conoces todo y lo sabes todo. Gracias porque no te sale nada de tu control. Te agradecemos porque eres nuestro Dios y eres nuestro guardador, nuestro ayudador, Señor. Gracias por darnos la vida. Pero sobre todo, gracias por la esperanza que tenemos de mañana, Señor. Que tú regresarás por nosotros y estaremos en tu presencia para siempre. Y si tú no has rendido tu vida a Cristo, dile: Señor, yo te necesito. Perdona mis pecados. Hoy me he dado cuenta que sin ti, Señor, estoy perdido, estoy perdida. Dame la vida eterna. Hazme un hijo tuyo. Señor, perdónanos cuando descuidamos nuestro tiempo de oración. Perdónanos cuando cortamos la comunicación y no permitimos que nosotros. Perdónanos cuando no tenemos la mejor actitud para buscarte, dándote honra y honor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Oramos, Padre eterno,